la mesa de tu Padre que te ama, que nunca te ha abandonado, que te ama incondicionalmente, que te ama de manera perfecta, grandiosa, enorme. Y no es más, es inimaginable. Hoy vamos a estudiar justamente ese tema, que se llama la justificación por la fe. Este tema es el tema que fue la revolución en el siglo XVI, ¿no? Cuando vino en la historia del mundo este hecho llamado, este avivamiento, más bien llamado la Reforma Protestante, de la cual ahora venimos los evangélicos, ¿no? La concatenación de hechos que Dios puso en ese momento que sucedan en muchos países de Europa, trajo el rescate del Evangelio, tal vez un sistema tenebroso en el cual se encontraba atrapado, ¿no? Lutero decía que la iglesia estaba cautivada por Babilonia, el cautiverio babilónico de la iglesia, escribió él, que habían perdido el concepto de justificación, que había sido el motor de no solamente la doctrina básica de la iglesia cristiana, sino del motor de las vidas de los cristianos. Eso lo vamos a ver al final, ¿no? Eres el motor de tu vida de agradecimiento, el motor de tu seguridad, y lo habían perdido, ¿no? ¿A cambio de qué? De una justificación por obras, en la cual todos terminamos frustrándonos, ¿no? Creo que tenemos esa tendencia como seres humanos siempre. A pesar que te aprendas la doctrina de la justificación por fe, vas a tender a pensar que Dios te ama de acuerdo a cómo te comportas. Y eso te puede frenar. Satanás no te puede destruir porque tú eres su hijo, pero sí te puede detener. Antes de orar, vamos a leer la palabra de Dios. Me acompañas a Romanos capítulo 3, del verso 21 al verso 26. Vamos a aprender cómo es que el amor de Dios se manifestó junto con su justicia para contarnos como justos cuando no lo merecíamos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su justicia los pecados pasados, con la vida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte siempre, porque es inmerecido que nosotros podamos estar juntos alabándote, es inmerecido que tú pongas tu mano sobre nosotros y nos consideres tu pueblo. Pero gracias por Cristo, gracias por tu amor sin condiciones, porque a través de Él venimos a tu trono a alabarte, a adorarte y a honrarte, Señor. También a meditar tu palabra, Señor, que es buena y es sana, que nos hace crecer, que nos hace darte la gloria cada día más. Enséñanos, Señor, acerca de esta gran doctrina de la justificación, para que no solamente la tengamos como sólida base de nuestra fe, sino también para poder consolar nuestras vidas, hacer la práctica y compartirla con los demás, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con algo. Mira, esta doctrina, hermano, es demasiado importante. Yo me acuerdo hace muchos años que una hermana en la fe, ¿no?, que es creyente, a pesar de que les voy a contar, algunos podrían decir, no, entonces no es creyente. No, no es eso. Sino que en su poca sapiencia me dijo eso. Me acuerdo que yo le dije, he estado leyendo un tratado de la justificación por la fe, que era un artículo, ¿ya? Un artículo de un profesor de un blog antiguo que se llama Reformation 21, Reformation 21. Y esta hermana me dijo, de otra iglesia, ya comienzas con esas locuras de la justificación. Pero yo me dije, ¿qué es esto? Así me dijo, como te refieres, es una muy buena. Pero, ¿dónde enseñamos? ¿No? Entonces yo dije, ¿qué? No sé. Me sorprendí porque, o sea, la justificación es tan fácil como decir, Cristo murió por mí. ¿Amén? Si tú no entiendes que Cristo murió por ti, entonces no entiendes la justificación.
Y es que ha pasado, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque justo este tema, yo converso con algunas personas y me parece que no lo supieran, o ni siquiera lo enseñan. Y no puede ser que te enseñen la justificación por la fe. Eso está incluso implícito en todos nuestros sermones, ¿no? El justo por los injustos, ¿no? El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo murió por ti. Cuando tú dices Dios te ama, y vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Entonces, para mí, la verdad es una gran tragedia en esta generación que haya dos extremos, ¿no? Por ejemplo, hay un extremo que te dice, yo no quiero que me enseñen doctrina, yo quiero que me enseñen cosas prácticas. Está mal. Y hay otro extremo que dice, no, solamente doctrina, nada de cosas prácticas. Estamos mal, ¿no? Un extremo, al mostrar indiferencia ante las doctrinas bíblicas básicas trinitarias, van a terminar, si no esa generación, la siguiente generación, olvidándose hasta de la Trinidad. Amén. Nosotros no podemos abandonar nuestra herencia confesional, bíblica, trinitaria, histórica y más reformada, porque somos una iglesia reformada. Así como la iglesia constantiniana no va a olvidar sus principios, los bautistas no van a olvidar sus principios, nosotros tampoco debemos olvidar nuestras doctrinas básicas. Porque si no, le estamos heredando a nuestros hijos una iglesia mazamorra, donde cada uno cree como piensa, y los estamos condenando. Nosotros no podemos condenar a la siguiente generación. Amén. Pero también les pido encarecidamente que no nos quedemos como cristianos de escritorio a pensar de que, por ejemplo, como me contó un hermanito, que el discipulado son las clases. Un hermano de la iglesia dijo que el discipulado son las clases. Y dije, no está mal, siempre hacemos clases, pero el discipulado no son las clases. El discipulado es andar, ser como Jesús en medio de todo. Ahí está enseñando, ¿no? Y vamos discipulando. Este extremo es el academicismo muerto. El academicismo muerto también te hace que tú seas hasta más orgulloso. Cuanto más aprendes, crees que eres mejor que tu hermano. Algunos llegan a tener un fruto que no es el fruto del Espíritu Santo, pero como saben bastante, ¿no? Nosotros en Gracia Urbana siempre te vamos a motivar a que estudies, por eso incluso a muchos de ellos les vamos a estudiar. Y no está mal, ¿eh? Pero acá lo que estoy haciendo énfasis son los extremos, ¿no? El extremo que se cree práctico pero que abandona toda doctrina y que está condenando a su próxima generación, porque de repente esta generación no se pierde, pero abandonar el evangelio verdadero. Y el extremo que solamente se convierte en académico. Y al final, como decía un pastor que ya pasó la presencia del Señor, termina convirtiéndose en la iglesia en un museo. Hay un documental ahí de una iglesia que era muy activa, una capilla norteamericana, ¿no? Y se ven las fotos de todas las generaciones que pasaron hasta que comenzaron primero a volverse secos. Dejaron de orar. Pusieron énfasis solamente en el academicismo. Y de tener una buena confesión, esa iglesia es un museo. O sea, literal, ya no existe nadie. Ese murió el último cristiano de esa iglesia. Es una iglesia reformada. Es un museo. Que no te puedes imaginar, porque tú tienes, uno tiene sus hijos niños, ¿no? Que tu hijo ya sea adulto y diga a su hijo, vamos a tener que ir a otra iglesia porque ya cerramos la Silvana porque ya se murieron todos de viejitos. Y tu hijo ya esté viejito y le tenga que decir a tu nieto, porque tú ya no estás en este mundo, sí, esta era la iglesia de tu papá, de tus abuelos, de tus papás, de tus abuelos. Triste, ¿no? Pues no debe pasar eso. Pues no podemos nosotros solo centrarnos en eso. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día, la justificación, es una doctrina práctica. ¿Amén? Amén. Práctica. Vas a vivirlo. Así como la vez pasada estudiamos otras doctrinas, tienes que vivirlo. Los evangélicos antiguos decían que la teología es para vivir. De nada sirve si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y este texto que hemos leído es de la epístola de los Romanos. Romanos es el más grande tratado de teología que existe en la Biblia y que podemos imaginarnos, en serio, es como una mini sistemática si la comienzas a estudiar así. Es necesario para fortalecer nuestra fe. Entonces hay que preguntarle al apóstol Pablo a quién le escribió, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, bueno, pero la doctrina de la justificación es mucha teología, ¿a quién le va a bendecir?
vamos a ver a quién le van a decir. Aquí hay que preguntarle a Pablo, ¿no? Como Pablo, ¿a quién le escribes esta carta donde enseñas generalmente acerca de la doctrina de salvación y la doctrina de la justificación por la fe? Y Pablo te responde en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 7, a todos los amados de Dios, llamados santos. ¿Ah? ¿A quién está escribiendo Pablo entonces? A ti y a mí, y a todas las iglesias que han existido y que existirán. Amén. ¿Y cuál es el mensaje, Pablo, de tu cartita, Pablo? El mensaje es este, verso 15 del capítulo 1. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. El Evangelio, como dice en 1 Corintios capítulo 15, el Evangelio que te salvó, que es el mismo en el que perseveras. Porque si no creíste en vano. Te das cuenta que es muy relevante. Siempre va a ser relevante. Todos los días de tu vida. Va a ser importante y trascendente para tu vida. No es algo que sea solamente el ABC, sino el A hasta la Z. Amén. Tú no puedes decir que el Evangelio es solamente para mis primeros años de cristiano y después, bueno, ya me lo sé, eso ya me lo sé. No te sabes nada. Si tú crees que algo de la Biblia ya te sabes, no te sabes nada. Porque todas las doctrinas de la Biblia son, por ejemplo, la justificación, ¿no? Vamos a ver ahí, que vamos a hacer una introducción, porque como te digo, solo un tema de la Biblia es un mar. ¿De qué tamaño es el mar de la tierra? Ya, más grande todavía. No vas a terminar de nadar en él toda tu vida. Es bastante presuntuoso decir, ya me lo sé. Amén. No podemos nosotros ser tan orgullosos. Porque, es más, incluso de manera práctica no te sirve. Porque el día que tú digas, ya me lo sé, ya te paralizaste. Y como Dios es bueno y Dios te ama y te tiene en su mano que nunca te saca, después de un tiempo te va a despertar y vas a decir, he perdido 3-4 años pensando que ya no sabía esto. Y otra vez tienes que empezar a estudiar por orgulloso. Así que nunca digas, ya me lo sé. Siempre hay algo nuevo que aprender. Acá muchos cristianos, seguro más antiguos, y lo saben. Cada vez que tú lees, por ejemplo, un versículo de la Biblia, Dios te muestra cosas nuevas, pero de las mismas verdades que están ahí, ¿verdad? No son nuevas revelaciones, sino que Dios te comienza a ministrar de forma más profunda con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, nada más. A mí me ministra más, y con los años he llegado a un entendimiento más profundo de esa palabra en griego tulos, ¿no? Que es esclavo. ¿No? Cuando tú te das cuenta que eres el siervo de Jesucristo, te vas a dar cuenta, wow, dices, Dios nunca me termina de hablar, ¿ves? Hasta el día que Él quiera que estés en esta tierra. Así que es la carta dirigida a su iglesia, cuyo mensaje es ese evangelio en el cual vamos a perseverar. Pero, ¿para qué es este evangelio? ¿Para salvarnos nada más? No, también es práctico. Mira, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esta palabra confortados en original también es consolados. El evangelio es para consolarte, ¿ves? El evangelio te exhorta, ¿sí? Te enseña, te consuela, te conforma a Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿es práctico o no es práctico? Es teología para vivir. Teología para vivir. Pablo anhelaba ver a los romanos y les escribió de una forma práctica, porque cuando uno escribe una carta, no escribe una clase. O sea, Pablo no estaba dándoles una clase, sino que es tan profundo en su vida espiritual él, que salió un manuscrito teológico inspirado por Dios, claro que está. Entonces, vamos a nuestro texto de Romanos 3 y vamos a preguntarle, ¿de qué habla el pasaje? ¿De qué habla el pasaje de Romanos 3? Ahí lo pueden ver en el texto, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué dice? A ver, ¿lo tienen ahí? ¿Qué se ha manifestado? El infierno, dicen, no. La justicia de Dios se ha manifestado, queridos hermanos. ¿No? La justicia de Dios. ¿Cuál es esta justicia entonces? Para entenderlo vamos a ver dos cosas. Por un lado, Pablo nos dice en esta carta, o sea que los gentiles, por si acaso, en la Biblia, los gentiles no son personas muy amables que te dicen, buenas tardes señora, ¿cómo está? Pasa por aquí. ¿Qué gentil muchacho? No, los gentiles son aquellos que no conocen a Cristo, fuera de los judíos, o sea, romanos, pardos, celos, elamitas, todos ellos eran los gentiles. Que en realidad incluso era un adjetivo peyorativo, ¿no? O sea, era una chapa, como decimos en Perú, una chapa como para menospreciarlo, ¿no?
porque había otros adjetivos también como perro, ¿no? Los perversos, o sea, los judíos se creían ellos los justos y los demás eran los perversos. Los judíos eran las ovejas de los prados del Señor y los demás eran los perros. O sea, ellos eran orgullosos. Entonces, los gentiles eran, digamos, el adjetivo más amable. Ya. Por un lado vemos así, que los gentiles nunca han escuchado el Evangelio, ¿no? Nunca han escuchado esta verdad, pero ellos son culpables. Porque parte de la verdad, primero que todo, dice Romanos capítulo 1, les fue revelada a través de la creación, ¿no? Esa es como en teología se le llama la revelación general. A través de la creación, ellos pueden saber que Dios existe. Los principios de la filosofía, ¿no? Los porqués. Venía un pagano de una tribu alejada y miraba al cielo y decía, veo una esfera blanca ahí, claro que él no sabe que es un satélite de la Tierra, ¿no? Y dice, esa luminaria de la noche es ¿quién habrá puesto ahí? Luego comienza a avanzar su pensamiento y dice, el Dios de todo creó esa luna. Ese es el pensamiento que se llama monoteísmo. ¿No? Eso lo han tenido todas las culturas, ¿no? O sea, se dieron cuenta que existe Dios, ¿ves? Ahí estaba Dios. Pero luego comienzan a pervertirse, como dice Romanos 1, y a crear deidades de las cosas creadas, ¿no? Entonces, viene otro y dice, el Dios de la luna. O sea, en la luna hay un Dios que la gobierna. Y otro, más todavía oscuro, dice, no, la luna es un Dios. Ya terminamos mal. Y así creo que hasta en nuestro país vemos eso, ¿no? Que le hacen oraciones al Dios del río, o al espíritu del río, al espíritu del cerro, ¿no? O sea, eso vive en todas las culturas del mundo. Así terminamos, ¿no? Entonces en Romanos 1 Dios nos dice que Él ha revelado su infinito poder y deidad a partir de las cosas hechas, pero nosotros las convertimos en ídolos. Entonces, el problema del ser humano sin Dios, que no conoce la ley de Dios, es que ha retenido, como dice Romanos, con injusticia la verdad. O sea, él dice, es Dios. No, mejor es un Dios. No, mejor no puedo decir que Dios ha creado esa luna. Mejor digo que la luna es un Dios. Eso que se llama injusticia. El problema más grande y básico del ser humano, que no es judío, es la injusticia. Entonces los judíos habían dicho, claro, son unos paganos, pero no. También nos muestra por otro lado que los judíos, que sí tenían la ley de Dios, ¿no? Que sí tenían la ley, los profetas, ellos no creyeron en el verdadero Dios. Terminaron traicionando a Dios. Terriblemente, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que no importa que tú tengas, hasta como le dijo Lázaro al rico, ¿no? Como dijo, perdón, el padre Abraham al rico, que así ellos tienen a Moisés y a los profetas. Si no les creen, aunque regrese alguien de la muerte, no le van a creer los judíos. Amén. Eran rebeldes con un corazón endurecido. El judío y el gentil necesitan una justicia perfecta para poder entrar al reino de los cielos. Y el gentil no le importa, y no la tiene, y al judío le importa, pero le está tratando de ganar por obras, convirtiéndose en un religioso orgulloso. Eso pasó en el siglo I, ¿no? Y no, tampoco no la tiene. Ni judío ni gentil no la tienen. Por eso dice, no hay justo ni aun uno, el Salmo 14, que es citado en el capítulo 3, en el verso 10 de Romanos. Y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno. ¿Amén? Los judíos perdieron, los gentiles perdieron. No hay manera entonces de que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios a menos que Dios mismo te regale esa justicia. La justicia de la que habla este pasaje entonces es precisamente esa justicia. La justicia que el pecador necesita para poder estar delante de Dios y ser salvo. Sigamos. ¿Qué más dice el texto de esa justicia? ¿Qué dice de la justicia? ¿Qué dice de la justicia el texto? Dice, se ha manifestado, es una tremenda noticia, ¿no? Se ha revelado, como Apocalipsis significa revelación, se ha revelado. ¿Qué dice también? Aparte de la ley. Algunas traducciones le ponen sin la ley, pero esto significa que la ley no vale nada, ¿no? Porque algunos dicen, estoy fuera de la ley. No. Romanos capítulo 3, del 19 al 20, ahí nomás en el mismo pasaje, vamos a leerlo, vamos a ver esto. Significará que la ley no tiene ya importancia cuando dice que esa parte de la ley dice así, pero sabemos, Romanos capítulo 3, 19 al 20,
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Algunos preguntarán, ¿no? ¿Y aquellos que no tienen ley o que nunca han escuchado el Evangelio? Entonces Pablo responde en el verso 14 de Romanos capítulo 2, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué significa esto? Que los gentiles tenían algo llamado conciencia, como tú y como yo, ¿verdad? Y de esa conciencia no puedes escapar. Tú sabes que existe Dios, tú sabes que esa luna, cuando eres un pagano, no apareció de la nada, sino que Dios la creó. Incluso las civilizaciones siempre en sus comienzos han creído que Dios la creó, luego comienzan a torcerse y a convertirse en politeístas. Estudiate todas las culturas. Estudia la China más antigua, la China, que es una civilización antigua. Ellos creían en Shanti, que es el equivalente a Adonai. Estudia los sumerios, ya, que es la cultura más antigua de todas, ¿no? Ellos creían en Uruk, un dios. Después vas a decir que los Anunnaki, que no sé cuánto, un montón de cosas. De ahí aparece un montón de dioses, un panteón de dioses, pero primero ellos creían en un dios. Vamos a poner un ejemplo de cómo se condenaría un pagano que nunca escuchó del Evangelio. Ponte, se para delante de Dios en el juicio final, acá en nuestro país, los incas, ¿no? Maita Capa, Capa Yupac, Bici, Chiroca, Yoko, Yupac, se paran los cuatro. Te hablo de incas de la primera etapa, como para que digan que ni siquiera tuvieron un acercamiento con nadie, ¿no? Incas tempranos. Y le van a decir, pero yo no sabía que tú existías, a mí nadie me dijo de ti. Y le dice, yo soy Huiracocha. Porque Huiracocha significa eso, soberano creador del cielo. O sea, no es el Huiracocha imaginario, no. Es la palabra Dios, ¿no? Es como si en inglés dijera, I am God, ¿no? O sea, sí, soy Dios, ¿no? Y yo no sabía de tu ley, nadie me habló de tu ley. Y el Inca va a tratar de salir vivo, ¿no? Pero Dios le va a decir, Amaqueya, Amazú, al infierno, porque no lo puedo cumplir, ¿no? Porque en su conciencia estaba la ley escrita en sus corazones. Y no hay forma de escapar de la conciencia. Entonces, los seres humanos no nos condenamos porque no sabíamos de Jesús, sino estamos condenados por nuestros propios actos hace mucho, ya desde Adán. Ahora, esto nos muestra de que la ley está en nuestro corazón, pero acá el texto dice que, aparte de la ley, se ha mostrado la justicia de Dios. ¿Cómo es entonces? Si la ley sigue vigente condenando, ¿cómo es que aparte de la ley? Es que no es ya solamente a partir de la ley que sabemos, porque la ley nos constriñe de pecado, nos hace mostrar que estamos mal, sino que ahora la justicia de Dios se muestra a través de Jesucristo. Dice el texto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el medio, amén. Es el medio. Nosotros nos vamos salvos porque creo que creo. Yo no soy salvo porque creo en la fe. Yo creo en Jesucristo, o sea, mi fe en Cristo, amén. Amén. Mi fe en Cristo, para no confundir. Vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 3, ¿no? Recuerda que acá también dice que esto no es algo nuevo. O sea, Pablo no estaba predicando un evangelio nuevo. Los judíos podían haber saltado y dicho, ¿qué te pasa, no? Yo no estoy hablando más que del cumplimiento de las promesas, le dijo Pablo. Y acá dice que esto que él predica está testificado por medio de la ley y los profetas. O sea, este evangelio no es nuevo. Es el mismo evangelio del Antiguo Testamento, pero cumpliéndose. Tanto esperaban al Mesías para que cuando aparece lo matan, lo traicionan. Por eso Israel se termina convirtiendo en Babilonia. Pues. Apocalipsis 11:8, ¿no? Se termina convirtiendo en Babilonia la Grande. El Israel que tanto legalista era, se convirtió en eso, traicionando a su propio Mesías. Este texto nos va a mostrar que la fe es la misma. Jumanos 4, verso 3 cita a Abraham y dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Por qué fue salvo Abraham? Por la fe. Y de tarea te dejo a tu casa, léete el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ahí están muchos de los hombres del Antiguo Testamento. ¿Por qué fueron salvos? Por la fe de Gedeón, por la fe de Abraham, por la fe de Moisés.
Por la fe de David, ¿no? ¿Quién pues se va a salvar por obras? ¿Quién se va a salvar por obras, chicos? Bien, entonces, ¿cómo se recibe esta justicia entonces? Por la fe, amén. Por medio de la fe en Jesucristo, ¿para qué dice? Todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Esta justicia que el hombre necesita se revela en el Evangelio para que tú creas en esa justicia, en esa justicia ganada por Cristo, amén. Cristo es Dios, Dios es el Evangelio y Dios es la buena noticia, amén. Ahora, hay que entender claramente también que todo lo que hemos ganado gratis, no hemos ganado por obras, es gracias a la obediencia de Cristo. Acuérdate que Cristo nació reemplazándote ya, o sea, tomando la forma de un postre Adán, como dice la Biblia, vivió la vida cumpliendo los mandamientos que tú no podías, y fue a la cruz para recibir la ira de Dios que tú merecías, y en todo te está reemplazando. ¿Te das cuenta? Por eso que dice 2 Corintios que al que no conoció el pecado, por nosotros se hizo el pecado, para que ahora pudiéramos ser nosotros justicia de Dios en él. A esto se llama la obediencia activa de Cristo en teología, la obediencia activa de Cristo. Él obedece por nosotros. Fue tentado, claro, pero nunca sin pecado, ¿no? Por eso nos puede comprender cuando tú le oras. Cristo puede comprenderte cuando tú le oras. Algunos hermanos no sé por qué no entienden eso y me dicen, no, Cristo no te comprende. ¿Cómo no te va a comprender? Él ha sido tentado en todo, dice el libro de los Hebreos, pero sin pecado. Incluso que tú crees que tus tentaciones son difíciles, pero a él, como el Hijo de Dios, la chamba, digamos, la hizo el mismo Satanás, ¿no? El mismo Satanás en persona vino a tentarlo. No un demonito que te viene a fastidiar a ti o tu conciencia, no. A él fue Satanás mismo a hacer la chamba de tratar de hacerlo tropezar. Y no pudo. Porque ¿a quién se aferró Cristo? A la palabra. Todas las tentaciones son respondidas con la palabra. ¿Amén? Llénate de la palabra por eso. Poder del Espíritu Santo. En oración. Ayuna. Busca el rostro de Cristo. Vas a tener el poder contra la tentación. ¿Para qué Dios hizo así esto? ¿Para qué Dios lo hizo? Hizo todo esto. Primero porque Él es soberano y porque le place. Y dos, es porque Él sugiere dos propósitos. Voy a poner acá. Primero es favorecer al injusto, porque dice, porque justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, favorecer al injusto. Para favorecerte a ti y a mí. Y sacarnos de esa desesperada condición que teníamos de muertos espirituales, de pecadores, de haber roto su ley, de desesperanzados. Para sacarnos de ese estado lamentable de muertos. Dos, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria poderosa sobre todo esto, ¿no? La gloria de su justicia, la gloria de su gracia, ¿no? La gloria que queda demostrada que Dios, al proveer esta salida para los injustos y perdón para ellos, pagándolo Él mismo. Porque tú sabes, Dios es justo, ¿amén? Y un Dios justo es un juez justo. Y un juez justo, dice la palabra en Números, no da por inocente al culpable. Así que acá viene lo que le llaman el dilema, ¿no? Dios, al ser justo, no puede perdonar a un pecador. ¿Qué pasa si un juez mundano, un juez humano, secular, saca de la cárcel a un delincuente, como vemos a veces en las noticias? ¿No te parece malo? ¿Te parece malo, no? No, dices tú, qué injusticia, le pagaron, le rompieron la mano. A Dios no lo vamos a perdonar con nada. Dios es justo, pero Él mismo pagó la fianza. Al ver que no podíamos pagarla nosotros, en la persona de Cristo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él vino y recibió toda la ira de Dios que era para ti. ¿Amén? Y no hay que tenerle miedo a entender la ira de Dios, aunque algunos la predican como si fuera una ira humana, lo tratan de humanizar a Dios. La ira de Dios, hermanos, es la respuesta santa contra el pecado. Pues es lo lógico, ¿no? Tú tienes una ira pequeña también, ¿sí o no? Te vuelvo a poner un ejemplo de la sociedad. Cuando ves en las noticias que mataron, ven un video horrible que matan a una persona solamente por ir al banco, o raptan a un niño, ¿no te enojas? Ya, pues imagínate Dios cómo no se enoja. Ya, esa es la ira santa de Dios. Habacuc 1.3 dice que Él no puede ver el pecado, no lo soporta. Entonces esa es la ira santa de Dios. Gracias.
Él muestra su gloria, su santidad en medio de todo eso. Entonces el dilema se acaba cuando Él mismo propicia su ira. ¿Qué es propiciar? Ahorita les voy a enseñar. Propiciar es aplacar. Por eso nosotros creemos que Cristo murió efectivamente por su pueblo. No como los universalistas, ¿no? Que dicen que hasta Judas y el diablo se van a salvar. Cristo murió efectivamente. Si tú crees el día de hoy, eres salvo por la sangre de Cristo. Cristo murió por los que creen. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, su sangre sirvió para que la ira de Dios se aplaque. Ya no hay deuda, ya no debes nada. Si tú vienes a Cristo, está tu voucher de cancelado. Toma, te dice Cristo. Yo ya pagué, pero ahora ¿lo vas a recibir? Recuerda que cuando recibas esto, Él va a comenzar una obra en ti y te va a cambiar. Toma, arrepiéntete de ser quien eres y te regalo mi justicia, ¿ves? Esta es la justicia de Dios que tú necesitas. Acá dice, justo, pero yo no soy justo. Yo no soy justo, pero yo te estoy dando tu pasaporte de justo porque yo ya pagué tu fianza. Eso. Y hay gente que le dice, espérate Jesús, ¿sabes qué? Te doy un sencillo de mis obras, ¿cuánto es? Anatema, etc. En serio, no es broma. Gálatas 1.8 dice, porque justo los judaizantes de Gálatas 1.8 eran los que querían poner sus obras para ser salvos. Y el Señor dice, si un ángel baja del cielo, así como se le apareció al supuesto José Smith, de los mormones, si un ángel baja del cielo y te trae un evangelio diferente, que generalmente la salvación por obras, sea anatema, o sea bajo maldición, o sea no es salvo. ¿Okay? Entonces es maravillosa que esa gran incertidumbre que tenía el ser humano de que un Dios justo no me puede perdonar, ahora sí. Por eso acá también dice en el texto, mira, vamos a leer bien de nuevo. Dice, de manera que manifestar en este tiempo su justicia, mira, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Porque ahora sí te puede perdonar. ¿Ves? Con Cristo pagando todo, ya te puede perdonar. Antes, sin Cristo, tú no podías decir, Señor, perdóname, pero no quiero creer en Jesús. Pues perdóname sin el sacrificio de Cristo. Perdóname sin el sacrificio. Es una sinvergüencería, ¿no? Porque Dios te va a decir, ¿acaso tú lo puedes pagar? Mira, para pagarlo te tengo que derramar mi eterna ira sobre ti. Y solamente un ser eterno puede recibirla durante 3 horas. Porque Cristo es eterno. Es Dios, ¿ves? Por eso no es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Porque si el que estaba en esa cruz era un ángel, se hubiera quedado la eternidad ahí. Pero era Dios, ¿no? Por eso pudo estar 3 horas y absorberlo todo. O sea, es algo que tratamos de explicarlo así porque es inexplicable cómo Él puede absorber la ira de Dios. Es el infierno mismo. Imagínate que Él, siendo parte de la Trinidad, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad eterna que íbamos a sentir los que estábamos condenados, la tuvo que sentir Él. Y a veces no valoramos el sacrificio de Cristo y simplemente decimos, ¿qué toca por ti? Es una gran verdad poderosa que Cristo murió por nosotros, hermanos. Amén. Y eso a mí nos debe motivar. Vamos a terminar con cómo aplicar esto en nuestras vidas. Cómo aplicar la gran verdad que Cristo, inocente, murió por el pecador. Que ahora Él es mi identidad. Que el justo murió por los injustos. ¿Cómo me motiva? ¿Cómo me mueve? ¿No? Entonces evaluemos por un minuto nuestras vidas y traigamos a la memoria nuestras propias injusticias. Ahí donde estás, ¿sabes por qué Dios decidió en su soberanía, no sé, darte esta justicia que no merecías? Y si tú tienes la respuesta, dímelo. De repente eres un teologazo, porque hoy no entiendes. En serio, no entiendo. Y yo sé que en Efesios dice que porque es por su soberana voluntad. Sí, está bien, pero ¿por qué? A Dios lo que le motivó fue su gloria y su voluntad. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? Esa es la incertidumbre que le viene a mucha gente, ¿no? Tómala para bien esa incertidumbre. No para estar quejándote de la elección soberana de Dios, sino para decirnos bien, si a mí Dios me llamó es porque yo soy el más vil de los pecadores. Amén. Nosotros seríamos los más vergonzosos allá afuera si no nos hubiera salvado. Amén. No somos los mejores. Lo más vil de este mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios.
Entonces este debe ser el motor para nuestra vida de agradecimiento. A veces estamos malagradecidos, ¿no? O sea, no estamos viendo lo que Dios ya nos ha dado. Él te ha dado una familia, Él te ha dado un trabajo, pero te da un trabajo y te quejas que no ganas poco. ¿No? Te da algo y tú dices, pero no estoy contento. No ves todos los tesoros y los milagros que tienes alrededor de tu vida por estar viendo lo que no tienes. Tú debes, ¿sabes qué? Tú debes disfrutar de la etapa que estás pasando, hijo. Sea buena o sea una tribulación. Disfruta de tu tribulación, porque Dios te va a hacer más a la imagen de Cristo. Y la verdad, creo que acá los cristianos que ya tienen un año, que sea, saben de que no te hace más a la imagen de Cristo cuando todo está bonito. Te hace más a la imagen de Cristo cuando estamos en problemas. ¿Amén? Te hace que clames Abba Padre. Así que disfruta tus problemas en ese contexto. Eres humano, te va a doler, vas a botar lágrimas, pero como siempre a veces estuvimos en el Salmo 16, es su presencia y felicidad. ¿No? Disfruta tu tiempo con Dios. Los problemas no te pueden alejar de la cruz, te tienen que acercar. ¿Amén? Entonces eres el motor y motivo de mi vida de agradecimiento. Señor, estoy agradecido. Tal vez estoy en una etapa difícil, pero estoy agradecido primero porque soy salvo. Y esta etapa difícil no es nada comparado con la eternidad. Señor, estoy agradecido por la vida de mi familia, por mi trabajo. No siempre voy a tener a mi familia. De repente me quejo de mi trabajo que es poco, pero tengo trabajo. Hay hermanos que no tienen. O sea, seamos agradecidos y esperemos la voluntad de Dios. Él se va a glorificar y tiene mejores cosas para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Y le crees a Dios? Si Cristo murió por mí, si me justificó, si ahora me ve como justo en Cristo el Padre, como dice Juan 17:23, me ama tanto como el mismo Cristo, ¿podré quejarme? Entonces, hermanos, también la doctrina de la justificación debe ser un motor también para nuestra seguridad. Muchos de nosotros podemos caer, ¿no?, en ser desganados, tristes, porque creemos que el amor que tiene por nosotros depende de nuestro desempeño. Entonces, cuando tú te equivocas, comienzas a pensar que Dios te ama menos. Aunque a veces no lo planeas así, no lo piensas de esa manera, no dices, oh, Dios me ama menos. No, pero tú comienzas a sentirte como que eres menospreciado, como que ya Dios no te amara. Es un peligro eso, ¿eh? Porque supongamos que por su gracia el Señor comienza a permitirte victorias y te va bien. Te puedes convertir en un religioso orgulloso, porque si vas a creer que Dios te ama más. Y Dios no te ama más. Dios nos ama igual a todos. ¿Amén? Dios te ama a ti igual a todos. Y eso también es un motivo para que tú practiques tu amor sin condiciones, ¿no? Tú no puedes creer que tú estás mejor. O sea, en el trato con tus hermanos, ¿no? Recordemos que somos iguales. Ninguno de nosotros es más justo que otro, porque todos tenemos la justicia ¿de quién? Cristo. De Cristo, ¿amén? Y en esa justicia nadie es más justo, ¿no? Te repito, nuestra debilidad y nuestro pecado no nos hace más o menos justos ante Dios. La misma justicia que recibiste tú, la recibió tu hermano. Así que si tu hermano se equivoca, no puede existir un cristiano que diga, mira ese Juanito, ya está, que cayó en esto. No debe existir eso. No puede existir eso. La misma justicia la recibieron los dos. Es decir, todos nuestros hermanos son de bendición. Todos nuestros hermanos, ¿no?, son de edificación. Todos tienen un talento y tienen algo que aportarnos. Todos. No, que yo tengo 30 años en la fe y este muchacho tiene una semana. ¿Acaso tienes una justicia diferente? ¿O tu experiencia te hace mejor o más amado por Dios? De ninguna manera, ¿no? La corona la tiene Cristo, hermano, y no nosotros. Amén. Vamos a terminar en oración. Te pido que te pongas de pie. Inclinemos nuestro rostro.